Buenos días, iglesia. Buenos días, hermanos. Buenos días, familia. Buenos días, amigos. Buenos días a todos los que nos pueden escuchar en esta mañana. Damos la honra y la gloria a Dios por este nuevo día y porque nos da la salud y la vida para una vez más estar aquí reunidos. Como es habitual, estos domingos hemos estado estudiando el libro de Génesis. Bien, entonces vamos a continuar con este estudio, gracias a nuestro hermano Gilberto por la oración inicial. Vamos a poner todo en manos de Dios siempre, que sea Dios hablándonos a través de sus escrituras, que sea Dios ministrando en nuestros corazones, ministrando a la persona que está aquí enfrente y ministrándole a cada uno de ustedes, para que entendamos la Biblia y que entendamos la voluntad de Dios como Dios quiere. Bien, entonces, teníamos para ver si una tarea de leer Génesis 32, como parte de adelantar un poquito los estudios y para que haya más comprensión en el momento que vamos haciendo el estudio. Bien, entonces, ¿qué ha pasado hasta Génesis 32? ¿Qué fue lo último que pasó en el capítulo anterior? Vimos que estamos hablando acerca de Jacob, ¿bien? Y Jacob se acaba de separar de su tío Labán, ¿verdad? Entonces Jacob inicialmente salió huyendo, salió despavorido, intentando separarse de su tío. Después hubo un encuentro y bueno, ahí se lograron finalmente despedir de buena manera. Bien, antes de eso, ¿qué había pasado? Recordemos la historia de Jacob. Jacob, desde el vientre de su madre peleó con su hermano Esaú cuando estaba embarazada, ¿sí? Entonces, incluso cuando nació Esaú primero, Jacob lo cogió por el talón, ¿sí? Entonces, desde ahí se dice que venían peleando desde el vientre de la madre, y ese relato lo encontramos en los capítulos anteriores de Génesis. Bien, crecieron los dos hermanos juntos, Jacob y Esaú, y Esaú era el mayor por haber nacido primero. Bien, y a Jacob de entrada pues le pusieron ese nombre de Jacob, que traduce como timador, ¿sí? Esaú, siendo el mayor, pues a él era que iba a llegar finalmente la promesa de Dios de multiplicar las naciones, de multiplicar su pueblo y que iba a tener una gran descendencia. Bien, pero Jacob se robó la bendición de Esaú, pues en complot con su madre, con Rebeca en ese momento, le robaron la bendición a Esaú, ¿sí? ¿Y qué pasó después? Antes de eso había pasado que también Jacob también le robó la primogenitura a su hermano Esaú por un plato de lentejas. ¿Recuerdan? Algo así hemos visto. Y entonces ahí vamos, bien. Cuando pasaron todas esas cosas, ¿qué pasó con Jacob y Esaú? Pelearon, ¿sí? Y Esaú se puso muy bravo, al punto de quererlo matar, ¿sí? Y le dijo que lo iba a matar, ¿sí? ¿Qué le dijo su mamá Rebeca a Jacob? Que huyera, que se fuera. Mientras que a Esaú se le pasaba el enojo, la ira, la rabia, el mal genio o las ganas de matarlo, como deciden llamarle, ¿bien? Pero no encontramos en el relato de la Biblia ese momento en donde su madre Rebeca le dice a Jacob, tranquilo, ya puede aparecer que su hermano Esaú ya está más tranquilo. No encontramos eso. Y encontramos este relato de Génesis 32, ¿bien? Donde va a ser, una etapa transisoria, ¿sí? O transitoria de ese encuentro entre Jacob y Esaú. Bien, entonces, ¿cómo se imaginan ustedes que estaba en este momento Jacob? Ya cuando lo primero lo que termina diciendo el versículo anterior y lo que estamos viendo acá en la diapositiva es, después de que Labán y Jacob hicieron un pacto, Labán y su compañía volvieron a Harán, mientras que Jacob y su familia continuaron su viaje hasta la tierra de Canaán. Los dos grupos se habían apartado con la relativa paz. Sin embargo, Jacob no tardaría en enfrentarse a su hermano Esaú, de cuya ira había huido unos años atrás. Bien, entonces, ¿qué creen? ¿Cómo creen que estaba en ese momento? La primera pregunta para ustedes. ¿Cómo estaba Jacob sabiendo que ya venía esta parte donde iba a tener que enfrentar a su hermano Esaú? Como ustedes leyeron Génesis 32, me pueden ir explicando, ¿cierto? Norma, ¿quién me pasa el favor de pasarle el micrófono a mi hermana Norma, por favor? Yo les voy a dar la palabra para que puedan participar.
Bueno, cuenta el relato de Jacob y Esaú, que eran hermanos. En esa pregunta que tú haces, Jacob sintió miedo y sintió temor. Listo, mi hermana Norma, muchas gracias por su comentario. Se nota que hizo la tarea, ¿cierto? Muy juiciosa. Bien, exacto. Entonces, en ese momento, Jacob ya iba a tener que enfrentar uno de sus miedos, uno de sus terrores, una de esas cosas que tenía pendientes por hacer. Bien, listo. Vamos entonces a iniciar con nuestro estudio. Por favor, entonces pasamos a la diapositiva siguiente, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a encontrar es Génesis 32, el versículo 1 y el versículo 2. ¿Quién desea leer el versículo 1? Mi hermano Ernesto ha levantado primero la mano. Mi hermano Ernesto. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo a Jacob, cuando los vio campamento de Dios, este llamó al nombre de aquel lugar Maín, y envió a Jacob mensajeros delante de así a Saúl, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Gracias, hermano Ernesto. Gracias, hermano Ernesto. Ahí hasta ahí vamos a mirar solamente el primer versículo. Sencillo, ¿no? Parece un versículo corto. Jacob continuó su camino y se encontró con unos ángeles de Dios. Inmediatamente ya Jacob toma la decisión de irse a encontrarse con su hermano. ¿Qué es lo primero que ocurre? Que se encuentra con unos ángeles de Dios. Entonces, ahí lo primero que nosotros podemos decir de esta parte es que en los planes que tenía Jacob estaba Dios presente. Y ya Dios estaba mostrando su presencia a través de estos ángeles. Bien, y para Jacob no era extraño el tema de los ángeles, y lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Dice el segundo versículo, perdón un segundo. Dice el segundo versículo, cuando los vio les dijo, este es el campamento de Dios. Por esta razón les llamó a este sitio Mahanayim. ¿Qué significa campamento? O los dos campamentos de Dios. Significa esa palabra. Bien, así le pusieron a ese. ¿Por qué le llamó dos campamentos? Porque Jacob sentía que en el campamento que ya estaba, sentía la presencia de Dios. Inmediatamente sale de su campamento para ir a buscar a su hermano, se encuentra con los ángeles de Dios. Entonces, por eso le pusieron ese nombre a ese lugar. Entonces, nosotros aquí tenemos una diapositiva. No sé cómo ustedes se imaginan, porque ya Jacob había tenido una sensación especial y diferente, y lo podemos leer en Génesis 28, versículo 12. Génesis capítulo 28, versículo 12. ¿Quién desea leerlo? Que lo tenga a la mano, me levanta la mano para que nuestro hermano John pueda pasarle el micrófono. Mi hermano Cristian Felipe. Dice 28, 12. En sueños vio una escalera que tenía un extremo en la tierra y el otro en el cielo, y había ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. Gracias. Listo, ¿qué dice ahí entonces? ¿Qué encontró? Podemos leerme un poquito más el relato si quiere, que es hermano John. Hermano John. Sí, léelo otra vez y un poquito más para abajo. Vamos para abajo. Perdón. En sueños vio una escalera que tenía un extremo en la tierra y el otro en el cielo, y había ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. Vio que el Señor estaba parado a su lado y le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu antepasado Abraham y Dios de Isaac. Les daré a tus hijos las tierras en las que ahora estás acostado. ¿Sigo? Sigamos. Listo. Tendrás más descendientes que partículas de polvo hay sobre la tierra. Se esparcirán por el norte, el sur, el oriente y el occidente, y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Listo, hasta ahí está bien. Gracias, hermano Felipe. Entonces, ya había tenido un sueño Jacob anteriormente y se había soñado con estas escaleras, ya sea con esas de allá o con esas de acá, son las mismas, y veía la presencia de ángeles que subían y bajaban, ¿sí? Y veía que las escaleras estaban desde la tierra y que iban hasta el cielo, ¿sí? Entonces ya tenía esa presencia y ese recuerdo Jacob de los ángeles en un sueño, y en el sueño le recordaban la promesa que Dios le había hecho a Jacob. Entonces, cuando empezamos a leer Génesis,
y empezamos a mirar lo que empieza a hacer Jacob, empieza a hacer su viaje, vemos que está la presencia de Dios, que está nuevamente el plan de Dios ahí presente de lo que quiere hacer con Jacob. Bien, y en ese relato que acabo de leer, nuestro hermano Cristian Felipe vuelve y habla de sus ancestros, de su antepasado Isaac y de su antepasado Abraham. Bien, entonces vamos a continuar la lectura. Versículo de Génesis capítulo 32, versículo 3. Listo, ¿quién desea leerlo? Vamos a leer desde el número 3. Leamos solamente el versículo 3. Ahí está. Sí, ¿Solo el número 3? sí, solamente el número 3. Esaú, el hermano de Jacob, estaba viviendo en el área llamada Seir, que quedaba en la región montañosa de Edom. Jacob mandó unos mensajeros a donde estaba Esaú. Bien, aquí esa palabra mensajeros también hace la misma relación o referencia a los mensajeros que había enviado Dios en la vez anterior. Pero aquí lo que está haciendo Jacob va a tener un encuentro con Esaú. Bien, entonces, ¿qué tiene primero él pensado hacer? Enviar unos mensajeros en representación de él para que vayan como alistando el camino, vayan apaciguando los ánimos y calmando las aguas. Exactamente, sigamos con el relato, hermano Gilberto, por favor. Les dijo, díganle esto a mi señor Esaú. Su siervo Jacob le manda a decir, he vivido con Labán todos estos años. ¿Hasta ahí? Sigamos. Damos todo hasta el versículo 7. Tengo ganado, burros, ovejas, esclavos y esclavas. Mi señor, te mandó este mensaje para pedir que nos aceptes. Los mensajeros volvieron a donde estaba Jacob y le dijeron, fuimos a donde estaba tu hermano Esaú y él y 400 hombres más saldrán a recibirte. Jacob se atemorizó mucho y se angustió. Dividió a su gente, a los rebaños, al ganado y a los camellos en 2 grupos. Pensó, si Esaú viene y ataca el primer grupo y lo destruye, entonces el otro podrá escapar. Bien, perfecto. Gracias, hermano Gilberto. Bien, entonces aquí, ¿qué encontramos? Lo primero encontramos en el versículo 3 y en el versículo 4, díganle esto a mi señor Esaú. En ese momento, Jacob toma una postura, una posición de muchísima humildad, ¿sí? Donde empieza a decirle a Esaú que es mi señor, ¿sí? Le está dando una posición de importancia a Esaú y él está pues poniendo una posición de mucha humildad, ¿sí? Respetando la autoridad de su hermano mayor, Esaú. Esta posición de Jacob pareciera una humildad, pero una humildad a conveniencia, ¿no? Como cuando nosotros, no sé si nos ha pasado a veces, conocer nosotros mismos o a veces conocemos a alguien que se comporta de una manera conveniente dependiendo de las circunstancias. Aquí, Jacob, por el miedo que ustedes dijeron ahorita que tenía temor de Esaú que lo fuera a matar, de una vez empieza con una actitud de humildad, de servicio. ¿Ante quién? Ante Esaú. Bien, ¿y qué se le ocurre? Es como cuando los chistes que hace mi hermano Wilmer, cuando está peleando con la esposa. Bien, que el primero tiene que comprar un pollo y llevárselo, y después sí llegar ya para cuando se haya bajado un poquito el mal genio, la rabia, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba haciendo? Entonces estamos preparando el camino. Bien, entonces está haciendo Jacob, está diciéndole que venía de estar con su tío Labán. Le está diciendo a Esaú, vea, dígale a Esaú que vengo de estar con su tío Labán, que es el mismo tío de él, como queriendo volver a irlo a estrechar los lazos familiares, y aparte le dice que está muy bien, que tiene ganado, burros, esclavos, siervos y muchas cosas más. Entonces manda primero a los mensajeros para que le digan a Esaú que por favor los reciba, los acepte, que Jacob va para allá, que por favor los reciban. Pero miren cuál es la respuesta. Después vienen los mensajeros que envió Jacob, y lo dice ahí en el versículo 6, fuimos a donde estaba tu hermano Esaú, y él y 400 hombres más saldrán a recibirte. 400 hombres se encontraban con Esaú, ¿sí? Y en ese tiempo pues se sabe que esas personas estaban listas para pelear. Y cuando uno sale con 400 personas, ¿por qué sale con 400 personas? Listo para la guerra, ¿verdad? ¿Y cuánta gente tenía Jacob para pelear? Pues tenía a su familia, a sus siervos, a sus hijos, y bueno, y a las esposas de sus hijos. Probablemente Esaú tenía un ejército más fuerte
que el de Jacob. Por eso Jacob tenía mucho miedo. Bien, pero entonces Esaú no sabe qué está pensando Jacob. Y Jacob no sabe qué está pensando Esaú. Porque desde que se separaron, que tuvieron su problema y desde que Esaú lo quería matar, no sabemos en ese momento ya qué estaba pensando Esaú, ¿verdad? Entonces los dos estaban en una incertidumbre que no sabía qué pensaba el uno y qué pensaba el otro. Bien, entonces el ser humano por naturaleza, nosotros como seres humanos siempre estamos pensando o tendiendo a pensar lo negativo, ¿verdad? ¿Qué es lo negativo? Lo malo, que van a pasar las cosas malas, ¿verdad? Y puede que en este caso, pues, como no se sabía, pues ninguno de los dos estaba mirando eso. Sin embargo, ¿qué pasó? Seguimos con el relato. Vamos a seguir entonces con la siguiente diapositiva. En el versículo 7 finaliza el versículo. ¿Quién desea leerlo? Mi hermano Wilmer desea leer el versículo 7 de Génesis 32. Mi hermano John le presenta el micrófono. El versículo 7 únicamente. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Hasta ahí, solamente el 7. Entonces, miremos cómo dice. Jacob se atemorizó, sintió mucha angustia. O sea, si él ya estaba asustado desde antes de empezar el viaje, porque tenía la sentencia que su hermano iba a cobrar venganza y lo iba a matar, y ahora que le digan que viene con 400 hombres a recibirlo para matarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con Jacob? Pues se asustó mucho más y entró pues con un pánico pues inclusive mucho más terrible. Y él ya no estaba preocupado por su propia vida. Jacob ya no estaba preocupado por su integridad física, sino ya estaba preocupado por sus esposas y por los hijos de sus esposas y por toda bueno, le llaman a eso el séquito, que era toda la gente con la que venía, ¿verdad? Entonces ya es aquí un temor. Como padres de familia, los que son aquí algunos, muchos, ya uno no tiene miedo por uno mismo. Si uno tiene miedo, es como por los seres queridos, esas personas a veces importantes. Bien, entonces continuamos la lectura y decía ahí, entonces viene la estrategia, ¿no? La anterior. El capítulo 8, el versículo 8. Listo. Bueno, entonces sí la siguiente. Ok, entonces viene una estrategia de Jacob. Como tiene miedo y viene que Jacob viene a venir unos. Entonces vamos a leer del 8 en adelante. Quien desee leerlo, por favor. Del 8 al 12. Hermano Olivardo. Si Esaú ataca al grupo, el otro grupo podrá escapar. Entonces Jacob se puso a orar: Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado cuando crucé el río Jordán. No tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres de mis niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mi descendencia sería tan numerosa como la arena del mar, que no se puede contar. Gracias, hermano Olivardo. ¿Quién desea explicar esta parte? ¿De qué pasó en este pasaje bíblico? Mi hermano Olivardo, listo. Esto me gusta. Lectura con comprensión de lectura. Pues que Jacob tenía mucho miedo y sabiamente se puso a orarle al Señor y a recordarle la promesa que él le había hecho. Y entonces, basado en esa promesa y en la confianza que él tenía, sabía que el desenlace podría ser más suave de lo que él estaba imaginando. Sí, gracias, hermano Gilberto. Cabe destacar, hermano, que él también reconoce que al comienzo no tenía nada y por la misericordia de Dios es que él llega a alcanzar ese poderío en cuanto a su ganado, en cuanto a lo que él ha prosperado. Por cierto, él también hace una súplica, ¿no? En el verso 11 dice que por favor lo proteja del gran poder de su hermano. El solo hecho que a él le digan que viene su hermano Esaú con 400 hombres, uno se pregunta qué necesidad tendría de venir con 400 hombres respaldándolo.
perfectamente él ha podido con 20 nomás y ya. Pero entonces fíjese cómo él tiene miedo y hace esta oración de intercesión por su vida, y no solamente la de él, sino la de sus esposas y, por supuesto, sus hijos. Listo. Y ahora intentemos aplicarlo a nuestra vida diaria. ¿Cómo nos podría este pasaje, nosotros lo podríamos explicar en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir? ¿Qué enseñanzas podríamos encontrar esos que se pudieran acercar aquí a lo que nosotros vivimos a diario? Digamos, nosotros salimos hoy de la congregación y ya durante la semana tenemos miles de problemas, dificultades, pruebas y cosas que nos van en el diario vivir. Hermano Olivardo. La gran enseñanza que nos deja este pasaje es que todo lo que nosotros emprendamos día tras día, lo primero que debemos hacer es ponerlos en las manos de nuestro Padre Celestial, que Él es el único que vive y reina por siempre y que nos da la gloria y que nos da el poder para seguir adelante. Hermano Gilberto, y después nuestra hermana Norma. Pues básicamente es eso, hermano. Cada día que nos levantamos, por lo menos yo lo hago así, pido por mis seres amados, pido por mi esposa, por mis hijos, por mi hija, perdón, la única, claro, por mi hija, y pido por mis nietos, y aún por mi yerno, por mis padres, por mis hermanos en la fe, por sus familias, porque es el Señor el único el que nos permite, no solamente durante el transcurso del día, sino, si es su santa voluntad, que al terminar ese día podamos todavía contar con esa providencia, tanto de la vida como lo que necesitamos en nuestro diario vivir. Gracias, hermano Gilberto, y ahora nuestra hermana Norma. La palabra es clara cuando dice orad en todo momento. Alguien esta semana me compartía, debemos orar en todo momento. Dios tarda, pero Él escucha. Y en una oportunidad lo dije, no le pidas a Dios lo que quieres, permite que Dios te dé lo que realmente tú necesitas. Gracias, hermana Norma, qué bonito. Hermano Ernesto. Hermano Ernesto, perdón un segundito, hermano Ernesto, y ya le pasamos el micrófono para que todos lo escuchemos. Hay que recordar en este estudio que precisamente en Génesis 22 arranca el texto diciendo que Dios envió a sus ángeles. Fue Jacob el que desconfió de que él estuviera solo y por eso le dio temor de lo que iba a pasar con su hermano. Es el miedo que muchas veces no confiamos en el Señor, sino cuando vemos el temor en nosotros, ahí sí lo buscamos. Exactamente, gracias hermano Ernesto. Y bueno, la última intervención en esta parte y vamos a continuar. Mi hermano Carlos. Este pasaje nos permite ver claramente que había esa enemistad entre los hermanos, ¿cierto? La había. Sí. Había esa enemistad. Sí, señor. Y claro que el otro había dicho que lo iba a matar, pero aquí viene a ser una reconciliación. Se van a reconciliar. Para nosotros es un ejemplo claro de que nosotros entre hermanos debemos también perdonar las ofensas de los unos a los otros. Eso para mí es muy importante, hermano. ¿Sí? Gracias, hermano. Es lo mismo, porque la Biblia nos dice claramente que eso es un ejemplo de lo que está escrito en el pasado para que los nuevos siglos, ¿sí? No nos volvamos como el pasado, sino nuevas cosas serán. Gracias, hermano. Exactamente. Entonces, nuestro hermano hoy nos está hablando acerca de la reconciliación. Y en últimas, eso lo vamos a ver en el capítulo 33 de Génesis. Y mi hermano Felipe quiere hacer una intervención. Cristian Felipe. Bueno, la última de este pasaje. Que me está levantando la mano insistentemente. Bueno, algo que hay que decir de esta parte de acá es, si hay algo que en este caso uno tiene que reconocer a Jacob, y es el hecho de que en cierto punto él no quería volver allá, en cierto punto él no quería estar otra vez allá con Esaú, porque él sabía que le seguían teniendo como tirre, para decirlo. Y aún así, fue Dios el que le dijo, vaya y hágalo, y él hizo algo muy importante que para todos en general, siempre es difícil. Él fue hasta allá, mandó a un sirviente, le dijeron, y dijo, bueno, tengo que hacer esto porque Dios mandó a hacerlo. Yo creo que es uno de los detalles que uno puede anotar en este versículo y aplicarlo en la realidad. Gracias, hermano.
Listo, gracias. Pues aquí pasa que cuando nosotros tenemos temor, angustias, males y cosas, nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar tiende a variar, ¿sí? Por un lado, acá nuestro hermano Cristian Felipe está diciendo que confiaban. Por otro lado, nuestro hermano Ernesto decía que desconfiaba, ¿sí? Pero aquí estamos viendo una estrategia de Jacob también, de separar el grupo en dos, ¿sí? Entonces, primero lo que ustedes dijeron, va con los ángeles de Dios y Dios mostró que iba a ser presencia. Bien, sin embargo, nosotros como seres humanos a veces siempre utilizamos al Dios bombero. ¿Qué es Dios bombero? Cuando estoy mal, cuando me siento mal, cuando tengo problemas, entonces me acuerdo de Dios y entonces ahí vamos a orarle a Dios. Ese registro que encontramos en Génesis 32 es la primera vez que se encuentra que Jacob le ora a Dios. Si miramos los relatos anteriores de Isaac y Abraham, en muchos momentos ellos le estaban hablando constantemente a Dios y le estaban orando a Dios. Aquí, y solamente hasta aquí, Jacob le dirigió una oración a Dios, basado también en las angustias y en las preocupaciones que tenía. Y todo lo que ustedes han dicho realmente es muy bonito, importante, y me gusta mucho cuando todos participan. Todos dicen una cosa diferente y todo tiene que ver con el tema. Y todas las palabras que dicen como que todo se juega, nadie repite la misma idea. Y finalizó nuestro hermano diciendo el tema de la reconciliación, que es a donde queremos llegar finalmente. Y vemos que entonces él separó los dos grupos. En caso de que hubiese guerra, el segundo grupo se pudiera escapar y no murieran todos, ¿sí? Sin embargo, viene la oración a Dios. Entonces, la oración es muy bonita, ¿sí? Y en esa oración le dice Jacob a Dios, le recuerda las promesas que Dios le ha hecho a Jacob. Pero pues obviamente no necesitamos a veces recordarle a nosotros las cosas a Dios, ¿cierto? Porque Dios las sabe, pero nosotros a veces queremos recordárselas en ese caso, por la misma preocupación que tenía Jacob. En este momento Jacob dice también que Dios ha sido muy grande, bondadoso y misericordioso con él. Reconoce Jacob que antes había salido sin nada y ahorita venía con animales, siervos, hijos, esposas y un montón de cosas que Dios le había dado. Dios lo había bendecido. Y a Jacob no se le olvida por qué había pasado eso, sino claramente lo dice en la oración, que Dios ha sido misericordioso y benevolente con él. Por lo cual, Jacob en ese momento está siendo agradecido, está reconociendo que todo lo que tiene es gracias a Dios y está poniendo esto que va a pasar más adelante en manos de Dios. Dice, no soy digno de todas las muestras de tu bondad y lealtad que has tenido conmigo, tu siervo. Entonces en ese momento Jacob se considera un siervo. Recuerde que Jacob venía de hacer muchísimas cosas malas hacia atrás, ¿sí? Tantas que nuestro hermano Waldo nos decía en los estudios anteriores, pero es que ese Jacob se las traía. Ese Jacob era como picarón. Ese Jacob era como tremendo. Venía diciendo nuestro hermano Waldo de todas las cosas que venía haciendo Jacob. Yo quiero decir en este momento que en esta oración Jacob está reconociendo todos sus errores, está reconociendo sus males, está reencontrándose con él mismo y está buscando hacer la voluntad de Dios. Y en medio de las dificultades y preocupaciones, en medio de los problemas, es cuando nosotros también a veces recapacitamos, ¿verdad? Y sigue diciendo el pasaje, le reconoce que antes no tenía nada y que ahora tiene mucho. Sin embargo, termina la oración y sigue el plan de Jacob de los dos grupos, ¿sí? De primero un grupo adelante y después el otro grupo atrás. Entonces a veces no basta con nosotros con la oración, sino que en medio de que nosotros oramos y le pedimos a Dios muchas cosas, seguimos a veces con temor, con miedo, con desconfianza y con muchas cosas. ¿Por qué? Porque es normal, a veces nosotros somos seres humanos y nos comportamos como seres humanos y a veces no tenemos la madurez necesaria para afrontar ciertas situaciones difíciles en la vida. Bien, entonces llegamos al versículo 9, el 11, que pide Jacob en ese versículo, que por favor lo proteja, ¿verdad? Y le dice en el versículo 12, tú me dijiste, te haré el bien y haré que tengas tantos descendientes como arena en el mar y habrán tantos que no se podrán contar. ¿Sí? Entonces Jacob en su oración también reconoce las promesas que Dios le ha hecho y en las cuales Jacob se mantiene firme y quiere seguir adelante. Bien, entonces gracias por sus participaciones. Vamos entonces a seguir con la lectura, con el relato en la siguiente parte para terminar a tiempo nuestro estudio. Entonces vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 21. ¿Quién desea leer el versículo 12 al versículo 21? Nuestro hermano Gilberto. Una cosita, hermano, y es importante, una anterior grabación, que muchas veces la mayoría no lo hace así. Señor, acuérdate que la cosa no dice en el pasado y es el no, sino uno más natural. Y
Continuando con la lectura, Jacob pasó la noche allí, después escogió entre los que tenía un regalo. ¿Qué es lo que dice allá, hermano? ¿Ana? El versículo 12, para su hermano Esaú. Vamos, hermanos, ok. Tomó 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Puso cada rebaño por separado y cargó a cargo de uno de sus esclavos. Después les dijo a sus esclavos: vayan delante de mí, dejen un espacio entre cada rebaño. Jacob le ordenó al primer esclavo: cuando te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte ¿a quién le perteneces? ¿A dónde vas? ¿De quién son los animales que llevas ahí? Tú le responderás: pertenecen a su siervo Jacob, son un regalo que él le envía. Mire ahí, viene detrás de mí. Después les ordenó al segundo, al tercero y a todos los esclavos que llevaran cada rebaño. Todos le dirán eso mismo a Esaú cuando se encuentren con él. También le dirán: mire, ahí viene su siervo Jacob detrás de nosotros. Jacob pensó: ¿cómo ir a calmarlo por los regalos que el mando ordenará? Así se portará amable conmigo cuando me vea. De manera que envió los regalos antes que él. Gracias, hermano Gilberto. Y él pasó la noche allí en el campamento. Termina el relato. Entonces aquí vemos, eso parecía el relato de la pobre viejecita, ¿verdad? Todo lo que tenía Jacob y todo eso se lo iba a entregar a su hermano Esaú. Quería comprar el perdón prácticamente. Le quería mostrar todas las cosas. Mire que mandó a los siervos a que le entregaran todas esas cosas a su hermano Esaú. ¿Sí? Y claramente lo está reconociendo al final del texto, donde dice que para que se vaya calmando, tal vez cuando llegue su ira ya se haya disminuido. Entonces tenía Jacob muchas propiedades, pero aquí lo material no importaba, porque todas esas cosas que tenía se las estaba regalando a su hermano Esaú. Quería tener un gesto de grandeza con su hermano Esaú, diciéndole: mire, todo esto que tengo son regalos y presentes para usted. Y cuando manda a los mensajeros, dicen que todas estas cosas pertenecen a su siervo Jacob. ¿Qué hace Jacob? Su siervo. Se considera siervo de Esaú y está presto para servirle a Esaú. Todo eso causado también por el temor, el miedo, porque pueda pues matarlo tanto a él como a toda su familia, ¿verdad? Entonces vemos que acá a veces el perdón, pues como tal, no es que lo podamos comprar, ¿sí? Sin embargo, Jacob está haciendo todo lo que está a su alcance para lograr que su hermano lo perdone, porque reconoce Jacob todas las embarradas que cometió con su hermano. Bien, listo. Continuamos entonces con el relato, por favor. Entonces, la lucha de Jacob con el ángel. Seguimos, ¿quién lo quiere leer? Del versículo 22 en adelante, la hermana Norma. Durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jacob con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar por todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel, y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera, debido a lo que le ocurrió aquella noche, cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob.
hermana Norma. Listo, entonces, aquí que vemos, listo. Ya está el plan, ya está la oración, ya está todo, entonces vamos a ejecutarlo. Jacob hace que sus esposas, sus hijos, sus siervos, su ganado y todo lo que tenía, pasen en los dos grupos, crucen el río, y Jacob decide quedarse solo en el lugar donde estaba. ¿Por qué se quedó solo? Quería tener un momento a solas, estaba en depresión, tenía miedo, quería reflexionar. El hecho fue que mandó a todos y se quedó solo donde estaba, ¿sí? Porque todavía sentía mucha presión. Entonces prefirió mandar los dos grupos y quedarse él solo. Y en ese momento donde él se queda solo, pues fue donde se le presenta un varón, que es un ángel de Dios con el que se le presenta una lucha, ¿sí? Aquí dice el título, la lucha de Jacob con el ángel. En otras versiones dice la lucha de Jacob con un varón. En otras versiones dice la lucha de Jacob con Dios, ¿sí? Que Jacob luchó con Dios o contra Dios, ¿verdad? Pero esta lucha, lo interesante es que dice que Jacob venció a Dios, ¿sí? Que Jacob venció, aquel varón venció a aquel ángel, ¿bien? Y pues acá lo curioso que nosotros podemos darnos cuenta es la presión que tenía Jacob y cómo en ese momento tuvo que pelear con un ángel de Dios, con un varón. ¿Cómo fue esa pelea? ¿Cómo se la imaginan ustedes? ¿Cómo me la imagino yo? Está Jacob solo en un lugar y viene un varón, pero él reconoció que ese varón era diferente a los demás, que era un varón enviado por Dios o que era un ángel de Dios, ¿sí? Sin embargo, esa noche tuvo que pelear contra ese ángel de Dios y dice que lo venció. Sin embargo, el ángel de Dios o aquel varón de Dios le dio un golpe en la parte de la costilla, le afectó lo que hoy le llaman el nervio asiático y lo mandó cojeando. Sin embargo, Jacob no, por ese golpe que le dieron, no dejó de pelear, sino siguió insistiendo en ganar esa batalla. Pero esa batalla no solamente es física, esta batalla también es espiritual. Es espiritual. Y es difícil imaginarnos ese momento. Bien, nuestro hermano Gilberto estaba levantando la mano. Hermano John, hermano John, ¿le podemos pasar el micrófono a nuestro hermano Gilberto? Hermano, aquí hay varias cosas para resaltar de ese pasaje. Una persona luchando media hora, estamos hablando de los boxeadores, 12 rounds, que eso pasan en cuestión de minutos rápido, pero toda la noche yo me imagino el físico de Jacob. 1, 2, pelear con un ángel no es cualquier cosa, porque un ángel me imagino debe tener cualquier cantidad de estrategias, había asegurar que el ser humano desconoce. Pero aún así, ahí se ve cómo prácticamente estaban de tú a tú. Tanto así que el ángel le tocó llegar a por así llamarlo, tocarle la cadera para poderlo apaciguar. Y 3, miren lo importante de todo, de conocer de este tipo de cosas. Yo no sabía, por ejemplo, lo que he estudiado, que tuvo que pegarle ahí en el nervio ciático, como tú hablas, y qué bueno saber de eso un poco, porque es allí donde uno se da cuenta que solamente el Señor conoce cada parte de nuestro cuerpo y sabe en qué lugar tocar para tenernos aquí quietecitos. Gracias, hermano Gilberto. Sí, realmente la lectura es muy interesante, ¿sí? Esto pasa como el carnaval de Barranquilla. El que lo vive es quien lo goza. Y nosotros que hemos estado leyendo estos capítulos de Génesis y los queremos leer a profundidad, también nos apasionamos mucho con la lectura, también nos agradamos mucho de conocer todos los pasajes que están diciendo y de estudiar este pasaje de Génesis 32. Cuando yo estoy preparando el estudio, encontré muchas cosas, mucho material, mucha información, realmente que es muy interesante. Y lo que viene en el próximo capítulo de Génesis 33, que es la reconciliación, que también es algo muy bonito que a veces dan ganas de llorar cuando uno encuentra esos ejemplos de hermanos que se quieren matar y después terminan abrazándose. Bien, entonces, para spoilearle el mensaje del capítulo 33 a quien le toque el próximo domingo. Bueno, para que se prepare un buen mensaje acerca de la reconciliación, ¿verdad? Qué bonito. Eso. Entonces, acá, cosas para destacar. Desafortunadamente el tiempo es corto. Quiero dejarles unas cosas para destacar acá. Después de la pelea, de esto, dice a Jacob que no te dejaré ir hasta que me des tu bendición. Y el hombre le preguntó, ¿cómo te llamas?
el varón de Dios le preguntó, ¿cómo te llamas? Hermano Felipe, el anterior, el hombre le preguntó, ¿cómo te llamas? El ángel, el varón. ¿Por qué le hacía esa pregunta? ¿Ustedes creen que Dios no sabía cómo se llamaba él? ¿Cierto que sí? Es una pregunta retórica. Sin embargo, Jacob responde, mi nombre es Jacob, me llamo Jacob. ¿Y qué quiere decir Jacob? Recuerden los capítulos pasados de Génesis. Bueno, si no, se los recuerdo rápidamente. Timador. ¿Cómo? Sí, después él pregunta al ángel cómo se llama. En la siguiente pregunta. Pero en ese momento el ángel le pregunta cómo se llama Jacob. Jacob le responde, mi nombre es Jacob. Entonces le digo, Dios sabe cómo nos llamamos. Dios sabía perfectamente que él se llamaba Jacob. Sin embargo, le hace la pregunta, ¿por qué? Porque el nombre de Jacob quería decir estafador, timador, digamos tramposo. Bueno, muchas cosas negativas traducía ese nombre Jacob. Y lo que está haciendo aquí el ángel de Dios es recordándole a Jacob todas las cosas de las que él venía haciendo. Recuerden que desde el vientre de la madre ya venía peleando con su hermano Esaú. Después le roba la primogenitura a su hermano Esaú con un plato de lentejas. Después le roba la bendición de su padre Isaac, haciéndose pasar por él, en ayuda de su madre Rebeca. ¿Sí? Y todas estas cosas malas las hizo Jacob. Y aquí le están recordando cómo era su nombre. Su nombre era Jacob. Vamos a decirlo, su nombre era estafador. ¿Sí? Se lo recordó. ¿Sí? Su nombre era tramposo. ¿Bien? ¿Qué va a hacer Dios después? A partir de ese momento, le dice, después le dijo, de ahora en adelante te llamarás Israel. Todos ustedes escuchan noticias hoy en día, ven muchas cosas de religión, de iglesias. Israel es algo que hoy en día se conoce mucho, ¿verdad? O se habla mucho, si no se conoce, se habla mucho. Y aquí está el nacimiento de Israel. Aquí es el momento donde a Jacob le cambian su nombre por Israel. ¿Sí? ¿Israel qué significa? El que lucha por Dios, el que lucha con Dios, el que prevalece con Dios. Bueno, ahí hay el que prevalece con Dios. ¿Sí? También, hay diferencias entre eso que significa Jacob, pero como tal, el nombre que se dice es el que prevalece con Dios. Bien. Aquí lo que nosotros tenemos que entender para nuestra vida es que nosotros tenemos un nombre, nosotros tenemos un pasado, ¿sí? Y Dios quiere cambiarnos a nosotros ese pasado. Dios perdona nuestros pecados, Dios perdona nuestras faltas, Dios se olvida de todas esas embarradas que hemos cometido a diario. Basta que nosotros nos presentemos a Dios, ¿sí? Y Dios va a perdonarnos nuestros pecados y nos va a dar nuevas oportunidades. Como aquí a Jacob ya se le olvidó todo lo malo que hemos visto en los capítulos pasados de Génesis, todas las cosas malas que hizo Jacob, todas las trampas y engaños. Sin embargo, Jacob seguía trabajando porque tenía que obedecer a Dios y cumplir el plan que Dios le había encomendado. Entonces, es bonito saber que Dios quiere que nosotros también le pidamos perdón a Él, nos arrepintamos y que tengamos claro que Dios se va a olvidar de todas nuestras faltas. A veces nosotros nos damos palo a nosotros mismos, nos seguimos juzgando, nos seguimos dando látigo y a otras personas, incluso nosotros entre nosotros mismos vivimos juzgando al uno, juzgando al otro, pero Dios sí nos perdona y Dios se olvida de nuestros pecados. Entonces, si Dios se olvida de nuestros pecados, ¿por qué nosotros vamos a recordarlos? Es necesario que nosotros pasemos la página y empecemos a vivir en una vida nueva. Entonces, aspectos para destacar de Génesis 32, ya como conclusión, ya terminando por hoy, porque el tiempo se nos agota. Entonces, reconocer que Dios hace presencia en nuestras vidas, así como hizo presencia en esta historia a través de los ángeles de Dios, ¿sí? Que nosotros como seres humanos tenemos pensado, siempre tendiendo a pensar mal, pero a veces lo que pasa no es lo malo, sino a veces pasa lo bueno. Entonces, recordemos también lo importante de la oración a Dios. Nosotros tenemos que orarle a Dios, así como le oró Jacob a Dios. Jacob le dijo, reconozco las cosas malas que he hecho, y le habló con sinceridad. Le dijo las faltas que había cometido y las que pensaba, pues de pronto cometer incluso, ¿sí? Le pedía a Dios que le ayudara. Entonces nosotros también con nuestras oraciones también tenemos que hablarle a Dios con sinceridad. Voy a poner un ejemplo. Es que nosotros tenemos diferentes tipos de debilidades y cosas que nos afectan, pero nosotros podemos hablar con Dios como si Él fuera un amigo de nosotros. Es decir, si
digamos, bueno, yo tengo debilidad con el alcohol, ¿sí? Nosotros podemos hablar con Dios y decirle, Dios, perdóname porque soy consciente que a mí me gusta el alcohol, me gusta pasarla bien, me gusta divertirme. Perdóname, bendito Dios. Y sé que lo voy a seguir haciendo. Perdóname, Dios, porque en mi corazón está eso, pero por favor, Señor, ayúdame a cambiar esas cosas. No quiero ser esta persona que te ofende o que te agravia, ¿sí? Es reconocer nosotros en nuestras oraciones las faltas que cometemos y hablarlas con sinceridad ante Dios. No es malo. No es malo nosotros decirle a Dios. De hecho, Dios conoce nuestras vidas y conoce nuestros corazones. Y no importa que nosotros esos pecados que tenemos, esos malos pensamientos que tengamos, los pongamos delante de Dios. Sí, si nosotros de pronto tenemos un pensamiento de avaricio o de hacer algo deshonesto, pongámoslo también delante de las manos de Dios. Decirle, Dios mío, Señor, perdóname porque tengo pensado hacerle este mal a esta persona. O tengo mi vida o estoy enfocado en sacar esto adelante de cualquier manera. Hablemoselo a Dios y verá que Dios nos va a cambiar la vida. Bueno, entonces siempre el ejemplo que nos da también aquí Jacob es que él, siendo un hombre de Dios que tenía encima la promesa de una nación muy bendecida, de donde también hoy en día podemos decir que también se puede el cristianismo hoy verse beneficiado de las bendiciones que Dios ha tenido con su pueblo, ¿sí? Tenemos que nosotros ser humildes y presentarnos ante Dios de una manera humilde. Nada de lo que conseguimos es gracias a nuestro esfuerzo. Mire que aquí Jacob tenía muchos ganados, siervos, propiedades. Sin embargo, también en la oración le reconoció a Dios que nada de eso había sido gracias a él, sino que así había sido gracias a Dios y que Dios era el que se lo había dado todo. Entonces nosotros tenemos arrogancia, soberbia, sentirnos que hacemos mucho, que somos importantes, grandes o que somos inteligentes porque realmente no somos nadie sin la ayuda de Dios. Esto es todo por hoy, mis hermanos. Entonces espero que podamos seguir estudiando este capítulo de Génesis que nos enseña tantas cosas bonitas y hay mucho más para hablar. Entonces vamos